en sintonía con Pepe Alonso. EWTN, Radio Católica Mundial. Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial. Vamos a viajar hacia Sudamérica. Todavía no les digo a qué país iremos, pero vamos a hablar de un tema que requiere mucho para nosotros poder entenderlo, vivirlo y después defender los ataques que hay contra nuestra fe. Precisamente requiere de una fe sólida. Bueno, vamos a viajar hacia Sudamérica, concretamente vamos a Colombia y más concretamente a la ciudad de Bogotá, donde tengo otra vez el gusto y la dicha de contar con mi invitado de esta tarde, el señor Samuel Ángel. Samuel, buenas tardes. Buenas tardes, don Pepe, y para toda la audiencia a nivel mundial de EWTN. Si estas ramas que somos nosotros no estamos unidos a ese tronco, esta serie de ideologías y filosofías y pensamientos modernos nos pueden hacer un daño tremendo. Y hoy pues quiero volver con el tema con mi querido hermano Samuel, porque hay muchas filosofías que están a nuestro alrededor. Y tristemente, si nuestra fe es laica, quiere decir que estamos quizá un poco influenciados por el mundo y no nos damos cuenta hasta qué punto estamos pudiendo ser infectados por muchas de estas filosofías o corrientes de pensamiento que no vienen desde luego de Dios, sino vienen de las tinieblas. Samuel, yo quisiera que empezáramos porque tú que eres un experto en este tema de estas corrientes que nos están afectando, que tú nos mencionaras, pues ¿cuál crees que puede ser hoy día una de las corrientes más malignas, más perversas que se han infiltrado no solamente en la sociedad, en los sistemas educativos, sino incluso, tristemente, también dentro de la iglesia? ¿Cuál tú definirías que puede ser una de estas corrientes que nuevamente tenemos que poner en alerta al pueblo de Dios, Samuel? Yo me uno, hablándolo en términos cristianos católicos, a la encíclica Divinis Redentoris de 1937, que decía que el socialismo es intrínsecamente perverso. O sea, no está diciendo es más o menos, lo podemos mejorar, podemos hacer algo con eso. No, está diciendo que es lo peor de lo peor, es intrínsecamente perverso. Y esas ideas de hace ya casi 100 años, esa denuncia de hace casi 100 años, hoy es más vigente que nunca, porque ha permeado, como decía don Pepe, hasta ambientes religiosos, sectores religiosos, que con la demagogia, el discurso de izquierda es bastante atractivo, es bastante vendible, sobre todo los jóvenes están cayendo rendidos a este discurso, pero Divinis Redentoris en 1937 nos lo advirtió: el socialismo es intrínsecamente perverso, y creo que hoy día es la peor ideología, la peor tendencia contraria a todos los principios que construyeron Occidente, la civilización occidental, que fue el cristianismo, ¿no? Correcto, Samuel. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo es posible que en este siglo de la tecnología, donde tenemos acceso a poder ir precisamente hacia lo que se nos dijo hace siglos y volverlo a leer y actualizar, cómo es posible que hoy día hay sistemas de gobierno que están girando hacia este socialismo, como si pensábamos como si el socialismo ya hubiera muerto, como si fuera una corriente política que ya estaba pasada de moda? ¿Cómo es posible que haya gobiernos actuales que están girando hacia el socialismo y están ganando elecciones, como por ejemplo acaba de suceder nuevamente en España, ¿no? Donde un gobierno socialista nuevamente acaba de ganar o va a estar en el poder nuevamente en España, y como hay otros países donde el socialismo está como si fuera, tú lo has dicho, como si fuera el sistema político perfecto, cuando sabemos, como tú ya lo apuntaste, que es perversamente malo. ¿Por qué en este siglo volvemos a cometer los errores que cometimos hace muchos años, Samuel? Pues don Pepe, mire, usted inició la pregunta diciendo por qué en esta época donde están la tecnología, las redes sociales, el tema, precisamente lo que ha pasado
es que estamos en una sociedad que donde prima el relato a la realidad, prima lo virtual a lo real. Y en ese sistema de redes sociales y demás, pues ha fluido, ha circulado toda esta demagogia, todo este discurso, porque es solamente discurso, que de la mano de una educación que ha sido intoxicada por la izquierda, hace que los jóvenes crean que eso que ha producido más de 120 millones de muertos, ha arruinado naciones enteras como la antigua Unión Soviética, como Venezuela actualmente. A pesar de todas esas pruebas, prima el discurso, lo virtual, a lo real. Por ejemplo, en una encuesta de hace muy poco en Estados Unidos, más del 60% de los millennials se consideran socialistas ellos mismos. Dios. A la vez, en Facebook, y ya tocando el tema de ideología de género, que es un tema socialista, es una versión del socialismo cultural, cuando se abre Facebook, da las opciones de personalizar los géneros y aparecen la versión de Estados Unidos, Inglaterra, Argentina y otros países 54 posibilidades. Es decir, el niño o el joven que aparece hombre, mujer, en personalizar encuentra 54 posibilidades, lo cual pues es un tema completamente virtual, irreal, antinatural, anticientífico, pero que el niño cuando lo va a hacer pues cree que eso se asimila a la realidad porque aparece en una empresa tan importante como Facebook. Y prima ese relato sobre la realidad. Entonces, digamos, la gente se impresiona cuando se sabe que estos colectivos de extrema izquierda hablan de LGBT, donde estamos hablando de 4 supuestos géneros, y cuando se habla de 54, entonces, ¿qué letras habrá, no? Entonces, aparece heteroflexible, lesboflexible, cisexual masculino, cisexual femenino. Bueno, todo tendríamos que tener todo un manual para saber qué significa cada cosa. Cuando yo hago las conferencias les digo a las personas, bueno, ¿qué será heteroflexible? Un trapecista, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad donde prima el relato a la realidad y por eso han tenido acogidas todas estas ideologías. Déjame volver un momentito porque quizá hay personas que están por primera vez con este tema, aunque ya lo hemos tocado tú y yo en otras ocasiones, pero que tú nos dieras una breve explicación en cuanto al socialismo como sistema político. Porque mucha gente piensa que el socialismo como un sistema político pues es un pensamiento que trata de imponer, bueno, de llevar a un país, a una X nación, a un sistema de gobierno donde el gobierno va a hacer que por fin los pobres salgan de ser pobres, los ricos dejen de explotar al rico y donde todo va a ser felicidad, utopía y va a haber una igualdad casi como la que Jesús quiso proclamar. Incluso ponen como modelo a Jesús de un hombre que quiso ese sistema, ¿no? Donde Jesús dijo que qué difícil va a ser para los ricos entrar al reino del cielo, y cuando hablaba de los pobres siempre hablaba como mis pequeños. Entonces mucha gente piensa de que el socialismo realmente es una versión del cristianismo llevado a un sistema político. ¿Cómo describes tú entonces el socialismo como un sistema político, Samuel? Bueno, precisamente, y qué bueno que tocó el tema de nuestro Señor Jesucristo en esto, don Pepe, porque sí, una de las grandes estrategias ha sido por parte de la izquierda asimilar la doctrina de nuestro Señor con el socialismo, lo cual es completamente falso, porque en los Hechos de los Apóstoles, donde habla que todos compartían todo, digamos que todo era de todos, ya cuando se empezaron a formar las comunidades cristianas, pues hay una diferencia infinita con el socialismo porque por dos características. La primera, porque había la ayuda divina que hacía que el hombre, que tendemos a ser mezquinos, egoístas, egocéntricos,
pues pudiera abrir su corazón a compartir con el otro, ¿no? Y lo hacían, que es la segunda característica, con total libertad, libertad. Es decir, quienes se acogían a las enseñanzas de los apóstoles lo hacían en libertad. Aquel que engañaba, aquel que decía mentiras, aquel que se quedaba con algo, pues inclusive hay un relato muy fuerte donde uno de ellos pierde la vida por haber mentido, digamos, a esa comunidad que está basada en el amor y en la libertad. Fue una pareja, fue primero la mujer y después el hombre, o sea que los dos quisieron engañar a los apóstoles y cayeron muertos, así que fue muy grave la situación que enfrentó esa pareja, ¿verdad? El socialismo es la ejemplificación perfecta de esas dos personas que caen muertas, porque es una mentira, es supuestamente en el discurso, el compartir, el que todo es de todos, lo cual es falso en la práctica, porque es un sistema social y económico caracterizado por el control de la sociedad a base de represión estatal, a base de las armas, rompiendo toda posibilidad de libertad de pensamiento, de libertad de discurso, de libertad de expresión, para que quede una hegemonía en las ideas, digamos, con el aplastamiento de la fuerza estatal, lo cual es absolutamente distinto a como narramos hace unos minutos, lo que fue el cristianismo de las primeras sociedades y que debería ser el cristianismo en esta época, ¿no? Entonces, el socialismo secuestra los medios de producción, secuestra el monopolio de las armas, secuestra la propiedad privada, la educación de los hijos pasa a ser exactamente, la propiedad privada se estalla en 1000 pedazos, porque recordarán la famosa frase de los videos de Hugo Chávez, donde decía públicamente: exprópiese. No hay ningún mejor ejemplo de lo que es el socialismo que eso. Y además las mentiras, porque en su primer campaña, dijo que jamás, o sea, que cómo se les ocurría decir que se iba a expropiar. Entonces, la miseria humana llevada al gobierno en su máxima expresión, y cuando hablo de miseria humana hablo de no solamente de la represión del pueblo, sino del egocentrismo, del absolutismo, del totalitarismo en cabeza de quienes detentan el poder, que dicen ser socialistas, lo cual pues es un tema de discurso, porque finalmente todos los medios de producción, la propiedad privada y demás pasa a sus arcas. Mira, yo creo, Samuel, que un ejemplo que todos conocemos, lo estamos viviendo en carne propia, fue pues lo que dejó después de que Hugo Chávez murió y heredó el actual impostor Maduro. Vemos lo que está viviendo Venezuela, un país riquísimo, con las reservas de petróleo comprobadas más grandes del mundo, donde la gente están comiendo en los basureros, donde hay una miseria total, donde hay una falta de alimentos, de medicinas, donde realmente ha llevado un país que, repito, que era un país próspero, a la ruina total, a ser uno de los países, si no quizá en este momento uno de los países más pobres del mundo. O sea que solamente con que veamos hacia Venezuela nos damos cuenta del fracaso total que es el socialismo como un sistema político. Ahora, yo quisiera, Samuel, que también nos injertaras en esta descripción del socialismo lo que también viene, la perversión que viene en cuanto a tratar de inculcar ideas que les va a permitir a ellos, pues eso, tener subyugado al pueblo. Uno de ellos que es precisamente el querer controlar la educación de los hijos y lo que están haciendo con eso. Y segundo, que veladamente hay también un ataque hacia la familia, que es la célula básica, no solamente de la sociedad, sino de la iglesia. ¿Cómo el socialismo también va contra Dios, Samuel? Descríbenos esa faceta del socialismo como un sistema
ateo, anticristiano y que trata de aniquilar a Dios de cualquier aspecto de la vida para poder tener control en todo sentido de la población. Sí, hay varios tipos de socialismo, pero el más conocido es el socialismo marxista, y en el Manifiesto Comunista, que es como el documento fundante escrito por Marx y por Engels, 1848, habla concretamente, taxativamente, en contra de la familia. Dice que una de las finalidades del socialismo es, del comunismo, digamos que es la segunda etapa después del socialismo, es acabar con la familia, a la que llama burguesa, por el hecho de ser, según Marx y Engels, la fuente del capitalismo, de la propiedad privada. Entonces habla concretamente de acabar con la familia y habla obviamente pues de la peor manera contra lo que es la fe, ¿no? La religión y el creer. Entonces en su tuétano fundante, en su médula, el socialismo nace, digamos el socialismo más conocido, que es el marxista, nace enemigo de la fe. Hay otro socialismo que lo toco en mi más reciente libro, que se llama La amenaza de la ideología de género. Hay otro socialismo que es el nacionalsocialismo, es decir, el nazismo. Hay gente que me dice, pero usted cómo dice que el nazismo es socialismo. Yo, no, pues yo les digo, no, pues miren el nombre, nacionalsocialismo. O sea, es un socialismo nacionalista. El socialismo de la antigua Unión Soviética era internacionalista, el de Hitler era nacionalista, pero era socialismo. Y lo mismo, en su documento fundante, que se llama Mi Lucha, habla taxativamente, concretamente, contra la familia y contra Dios, ¿no? Contra la fe. Entonces, por eso, Divinis Redentoris dice que el socialismo es intrínsecamente perverso, es perverso. No solamente por la fe, sino, o sea, por su lucha contra la fe a muerte, sino por su lucha contra la familia, por su lucha contra la misma civilización cristiana. Samuel, nada más me vino ahora a la mente, ya que hablas de cómo cosas que vemos por la televisión no nos alertan de darnos cuenta de esta gente que se declara en favor de esta tendencia, llamámosla socialista, en cualquiera de sus variedades o tentáculos. Yo recuerdo cuando el que va a volver a ser el presidente de España, este señor, cuando fue a hacer juramento como presidente ante el rey allá en el Palacio en el Palacio Real, etcétera, antiguamente juraban sobre la Biblia. Bueno, ahora no juran. Antes había una cruz y una Biblia. Y ahora, empezando por su presidente, ya no juran, o sea, no hay una Biblia, ni siquiera un crucifijo. Quiere decir que no quieren que Dios aparezca en ninguna forma, y estamos viéndolo hoy día, siglo XX. Ya no es Hitler, ya no es Marx, ya no es Mussolini. Lo estamos viendo en gobiernos actuales, en nuestras propias narices, y no nos damos cuenta de lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque una persona que va a jugar un cargo en un país que todavía se llama católico, como es España, y que su primer presidente o su presidente no quiere jurar ante una cruz y ante una Biblia, mi hermano, el que vea las barbas del vecino cortar, que las ponga a remojar, porque va a venir la cuchilla encima. Samuel, yo quisiera que entonces ahora desembocáramos en una pregunta que te quiero hacer. Tengo entendido que hace poco tú ibas a presentar tu libro, un libro que yo tengo muchísimo deseo de que llegue un día a mis manos para poderlo meterme en él y de propio monto leérmelo de cabo a rabo. Pero tú me comentaste que cuando iba a haber esta posibilidad de la presentación, tuviste una cantidad enorme de ataques y de amenazas. ¿Cómo fue esto? ¿Y cuál era el título de ese libro que tú ibas a presentar que causó tanto revuelo? El libro se llama La amenaza de la ideología de género. En alguna entrevista anterior habíamos mencionado que en la Feria del Libro, Ajá. en la Feria Internacional del Libro que se iba a llevar a cabo en Bogotá, lo íbamos a lanzar, pero las amenazas de los colectivos de extrema izquierda LGBT, que no es lo mismo que ciudadanía homosexual, hago esa aclaración,
los colectivos de extrema izquierda LGBT son colectivos que han secuestrado el discurso de las reivindicaciones de las personas homosexuales. Hay muchísimos, la mayoría de las personas homosexuales no se identifican con el discurso virulento, agresivo, violento de los colectivos políticos LGBT. Hago esa claridad porque hay personas de la ciudadanía que se confunden con eso, creen que cuando uno habla de LGBT está hablando de los homosexuales y no es así. Entonces estos colectivos amenazaron a la Cámara Colombiana del Libro, a la Feria misma del Libro, a Corferias, que se llama el sitio donde se hace la feria, de que iban a hacer boicot, que iban a hacer manifestaciones, que iban a hacer, bueno, muchas cosas. Yo no tengo problema con eso porque pues estoy acostumbrado, o sea, ya me lo han hecho en otros sitios donde me he presentado, pero teniendo en cuenta la relación que tengo con la Cámara Colombiana del Libro, porque yo publico todos mis libros, digamos, en regla, es decir, con los sellos de ellos, con los códigos de barras y demás. Yo les dije que no había ningún problema, ellos estaban muy asustados y les dije, vea, yo les voy a evitar este problema, tranquilos, lo presentamos si quieren en la próxima Feria del Libro, que la gente del pueblo conozca el libro, lo haya leído. Ellos me decían que era increíble que unas personas que no se han leído el libro, porque el libro no se ha lanzado, se iba a lanzar, amenacen de semejante manera, ¿no? Entonces, decidimos, pero pues fue en cabeza mía, yo me asumo la decisión de no presentarnos para evitarle un poco la presión y la preocupación que tenían estos señores organizadores con estos colectivos que los amenazaron. A mí me amenazan por redes permanentemente, como digo, ya no tengo problema, ya estoy acostumbrado, pero hay personas que no están acostumbradas a estas presiones y ellos estaban bastante preocupados. Entonces yo decidí no presentarme en esta ocasión ahí, pero vamos a iniciar el lanzamiento como una gira nacional que será la última semana de agosto, Dios mediante, en varias ciudades del país. Y cuéntanos entonces, Samuel, el contenido de este libro, porque si causó tanto problema a esta gente maligna, a esta gente que están influenciadas por estas corrientes demoníacas que vas tú a describir, cuéntanos cuál es lo que tú denuncias, más que no una denuncia en un sentido, no como un juez que estás condenando, no, pero esto que tú abres o tratas de abrir los ojos del pueblo para que se entere de lo que nos están queriendo introducir por todas formas y que no nos damos cuenta y que le causó tanto odio y tanto rencor a estas gentes. ¿Cuál es la base y el contenido de tu libro, Samuel? Bueno, muchas gracias. El centro del libro es que yo describo los 3 peligros que en la actualidad vive la familia y vive pues las personas de buena voluntad en el mundo, sobre todo en Occidente, que son 3 fuerzas que se unieron en el siglo XXI para aplastar a la familia, y yo denuncio eso. ¿Cuáles son estas 3 fuerzas? El nazismo, el socialismo, digamos, marxista, y el secuestro del lenguaje moral que, como decía usted hace un momento, se ha introducido inclusive en algunos ambientes religiosos. Estos 3 torrentes se han unido para buscar lograr lo que no lograron en el siglo XX. En el siglo XX, un discurso con el cual la gente se reía en su momento, que era el discurso antisemita del nazismo, es decir, la gente no creía que eso de irse contra la burguesía personificada en los judíos fuera a coger cuerpo nunca. En su momento se reían, así como cuando a veces damos ejemplos de casuística en el tema LGBT, ¿no? Cuando uno dice, vea, hay un señor en Francia que primero se autopercibía mujer y ahora se está autopercibiendo caballo, o esto heteroflexible, tal. La gente a veces en las conferencias se ríe y uno, digamos, en su buena voluntad dice, bueno, eso nadie le va a dar cuerpo a eso, nadie va a creer en eso
es de algunos loquitos que están por ahí haciendo show. No, lo mismo pasó con el discurso antisemita de Hitler y pues de su banda, cosa que redundó en la Segunda Guerra Mundial, la guerra más mortífera a la fecha en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después de eso? Resulta que los comunistas, de la mano de la Escuela de Frankfurt, en Alemania también, claro, después del desastre de Hitler, del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a escribir, a teorizar. Ellos ya lo venían haciendo desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero aprovecharon lo que pasó para decir, por ejemplo, Herbert Marcuse, en un libro que se llama Eros y Civilización, decía que la causa más profunda de las relaciones de poder represivo era la represión del Eros. Y esto, pues, enlazándolo con el nazismo, diciendo que era un sistema represivo que se fundaba en una familia de tipo represiva. Entonces, estos señores de Herbert Marcuse decía que había desencadenado esa represión una dinámica sociopatológica que había conducido a la dominación del hombre por el hombre y en última instancia a la guerra y al asesinato en masa. Entonces, que había que liberar el Eros, dijo este señor, ¿no? Había que abolir el principio de cumplimiento y su sustitución por el principio del placer. Entonces, aquí es donde empieza una nueva cosmovisión. Ya Marcuse hablaba de moral libidinosa inherente al Eros, criticaba la tolerancia represiva, promovió la intolerancia, y esto es importantísimo, promovió la intolerancia hacia cualquiera que impidiera el derrocamiento revolucionario de los valores tradicionales. Es decir, ellos en su discurso piden siempre tolerancia, pero dicen que tienen que ser completamente intolerantes con el que no permita la implantación de esta nueva cosmovisión y de este nuevo sistema. Y así tenemos los resultados que ya 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos toda esa revolución sexista, psicodélica, los 68, el 68, los años 60, una revolución sexista que pervirtió bastante la sociedad y que tomó forma, claro, después de decir que el holocausto se produjo fruto de la represión y de familias represivas. Entonces liberamos el Eros para que esto nunca se vuelva a repetir, el asesinato en masa, y llegamos a una sociedad como la que vemos hoy, donde apalancados en el discurso de los derechos, pues este señor que tiene el derecho, según él, de autopercibirse mujer, ya se puede autopercibir caballo y dentro de poco podrá autopercibirse cualquier otra cosa, porque es la malinterpretación del tema de los derechos llevada a cabo por la izquierda. Pero paradójicamente la izquierda se apostató de cualquier relación con el nazismo, de la mano de que hay que ser completamente intolerantes con cualquiera que impida el derrocamiento revolucionario de los valores tradicionales. Están haciendo ahora lo mismo que hacía el nazismo. En España, por ejemplo, ya que estábamos hablando hace unos minutos de España, hace muy poco a un obispo le pidieron que se fuera de su ciudad por estar en contra del adoctrinamiento LGBT. Colectivos de extrema izquierda LGBT se metieron a su catedral a hacer escándalo, a empujar a la gente y a pedir que el obispo se fuera de su ciudad. Entonces resultan haciendo exactamente lo mismo que dijeron que no eran, esta represión tipo nazi, tipo fascista, con un agravante. Tal vez el tercer elemento que desenmascaro en mi libro, y es que todo en nombre del amor, de la inclusión, del respeto por uno mismo y por los demás, de la tolerancia, de la diversidad, lo cual viene secuestrando el lenguaje moral
tocando los ambientes religiosos y confundiendo completamente a la sociedad. Entonces son 3 puntos: nazismo, que ahora es cultural, marxismo cultural, y el secuestro del lenguaje religioso. Esto para 2 cosas. Primero, mutación del sujeto de la revolución. Ya el sujeto de la revolución marxista no es el proletariado, sino el travesti, según Judith Butler, una de las teóricas de la ideología de género. Es decir, aquella persona por la cual reivindicamos todos los derechos es el travesti. Es donde podemos conflictuar a la sociedad, dividirla, romperla, pero con un agravante, y es que de la mano del nazismo cultural también mutó el sujeto de la persecución. Es decir, en el sujeto de la persecución nazi estaba encarnado en la burguesía de la mano del judío. Ahora, el nuevo sujeto de la persecución es la burguesía encarnada en el heterosexual. Entonces vemos el caso, como está ocurriendo en estos días en Colombia, de un padre de familia que se queja porque 2 de estos personajes de la juventud comunista... ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Muy bien. Sí. Ah, bueno, perfecto. Estás al aire. 2 personajes de la juventud comunista fueron a un centro comercial a tener lo que llamamos nosotros relaciones sexuales con ropa frente a los niños. El centro comercial precisamente había citado a todos los padres de familia con sus niños a algo que en plena Semana Santa llamaron el Pascualito. Entonces tenían actividades para niños. Fueron estos 2 personajes de manera, con toda la sevicia del mundo, a demostrar, según ellos, actos de afecto y de cariño frente a los niños, con lo cual estaban pescando que un padre de familia reaccionara, pusiera la queja, les dijera algo, fueron a provocarlos, fueron a que cayera en la trampa. Efectivamente cayó, les dijo que respetaran el lugar. Estos señores se reían, le decían homófobo, con lo cual siguieron provocando, siguieron abrazándose, cogiéndose los genitales, teniendo movimientos pélvicos uno encima del otro. Es una cosa bastante sórdida. En mi canal de YouTube pueden ver el video. Mi canal de YouTube se llama Samuel Ángel o hashtag o numeral Samuel Ángel, para que vean. Lo denuncié anoche, ya conseguimos el video del centro comercial. Y luego resulta judicializado el padre de familia por homófobo, porque la represión de este nuevo marxismo cultural, igualito al marxismo clásico, igualito el nazismo cultural al nazismo clásico, es llevar a la cárcel a todo aquel que no piense como ellos. Tal como lo dijo Herbert Marcuse, la intolerancia hacia cualquiera que impida el derrocamiento revolucionario de los valores tradicionales. Entonces resultan patologizando, es decir, hablan de una palabra que no existe, pero que una fobia que no existe, porque no está en los manuales de psiquiatría, que es la homofobia. Eso no existe. Lo patologizan, pero lo criminalizan, diciendo que los golpeó, los tiró contra el suelo, cosa que no aparece en los videos. Entonces, esas son los 5 elementos centrales de mi libro, 3 fuerzas que se suman para la mutación del sujeto de la revolución y el nuevo sujeto de la persecución, que es cualquiera que se oponga a la implantación de esta nueva cosmovisión, una nueva cultura pagana, sodomizada, alimentada por el marxismo cultural, el nazismo cultural y este nuevo discurso moral donde se han... ¿Aló? Creo que perdimos a Samuel, me parece que perdimos a Samuel. Bueno, vamos a tratar de reconectarnos con Samuel Ángel, pero miren, es de una importancia tan enorme esto que nos está presentando Samuel Ángel, porque lo tenemos en nuestras propias narices.
en nuestros propios sistemas escolares. Esto no es algo que está pasando solamente en Colombia o que esté pasando solamente en algún otro país que usted puede imaginarse. Está pasando en nuestras propias narices, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí concretamente, en donde yo vivo, la ciudad de Miami, hace cosa de un mes y medio, apareció una noticia del sistema escolar. No estoy hablando del sistema religioso, no, el sistema escolar del condado Miami-Dade, alertando a los padres sobre esta enseñanza o esta corriente de pensamiento de ideología de género que se ha infiltrado en los colegios. Y el mismo sistema escolar la denunciaba como una perversidad y le decía a los padres, vean lo que los maestros, porque en un sistema escolar muchas veces no tienen control sobre los maestros. Un maestro prácticamente en su clase puede enseñar, claro, si está dando clase de geografía, pues tiene que hablar sobre geografía, pero dentro de lo que puede ser su cátedra o su clase, hay muchas veces que infiltran ellos ideas que están pasándole a los jovencitos, a los niños. ¿Y cómo es que un sistema escolar, digamos, laical, no religioso, alertaba a los padres y les decía, papás, tengan cuidado, vean lo que sus niños están recibiendo en el aula del colegio, donde usted cree que inocentemente van a ser formados y lo que están haciendo es deformados? Miren, voy a volver con Samuel Ángel, solamente quiero leerles de un documento de la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia, en el numeral 153, y esto para que usted me diga si usted realmente está en este caso. Y dice el Papa, entre interrogación, ¿acaso se puede ignorar o disimular constantes formas de dominio, prepotencia, abuso, perversión y violencia sexual que son el producto de una desviación del significado de la sexualidad? Nos hace el Papa esta pregunta, ¿acaso se puede ignorar? Por eso, mire, dele gracias a Dios por Radio Católica Mundial EWTN que tenemos a alguien como Samuel Ángel que nos está abriendo los ojos para que no ignoremos este terrible veneno que está circulando por todas partes. Samuel, te perdimos por unos minutos. Yo quisiera, Samuel, volver a un punto que creo que sería interesante, que tú nos comentes cómo es que esta teoría o este veneno de la ideología de género se está infiltrando en los sistemas escolares. Cuéntanos. Sí, pues yo hoy precisamente estoy en shock porque estuve esta mañana en un debate en la Universidad Santo Tomás, una universidad católica, donde casi siempre me ha pasado también cuando empezamos a debatir con los antropólogos, sociólogos o todos las contrapartes que llevan y empezamos a dar nuestro discurso, pues se meten los profesores, ¿no? Es decir, cuando ven que el tema no era tan fácil, no somos como hueso fácil de roer, entonces empiezan a meterse los profesores y todos los profesores que estaban en el auditorio eran de izquierda, en una universidad católica, profesores de la misma universidad, completamente alineados con la ideología de género, completamente alineados con el socialismo, pero totalmente. Entonces, ¿cómo se metió esto? Pues, así como no es lo mismo homosexual que colectivo político LGBT, no es lo mismo maestro o profesor que estos colectivos de profesores que han venido formándose por parte de sindicatos de extrema izquierda en los países. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia se llama FECODE, es una organización que dice reivindicar los derechos de los profesores, pero en realidad es una organización que en su página de internet dice que trabajan por la implantación del socialismo. Como esta, están en todos los países, y estos profesores no van a educar sino a adoctrinar a nuestros hijos. Entonces, como le escuché que usted estaba mencionando, nosotros pensamos que los niños van, como fuimos nosotros en su momento a los colegios, a aprender de ciencia, de biología. Ahora los niños les están enseñando, por ejemplo, en una escuela de Chicago, cómo se hace el sexo anal. Por ejemplo, en otras escuelas, de la mano de una organización que sus siglas en inglés son GALE, Global Alliance for LGBT Education, que está en Estados Unidos,
una organización que está dedicada a la educación LGBT, para cuando ustedes les digan, no, educación LGBT no existe, y se burlan diciendo, el rayo homosexualizador, jajaja, a nadie se le hace homosexual, nace así. Eso es falso. Existe una organización apoyada además por la UNESCO que se llama GALE, vuelvo y digo por sus siglas en inglés, Global Alliance for LGBT Education, que se dedica a promover la educación LGBT. Entonces manejan un programa que se llama Diver Diferencias, ustedes lo encuentran en YouTube, donde con dibujos animados, que además son bastante horrorosos porque parecen calaveras, le enseñan a los niños que ser homosexual es divertido, feliz, a color, iluminado, y ser heterosexual es triste, aburrido, son los malos de la película, son depresivos. Entonces estamos viviendo una pandemia de sodomía, pandemia de homosexualismo en los colegios, fruto de esta educación, de este tipo de profesores y de esta presión social, que de la mano también de youtubers muy famosos, personas que sacan un video y el video tiene fácilmente 5 millones de reproducciones. En Estados Unidos hay un muchacho que se autodenomina transexual, que tiene apariencia femenina, que saca videos de millones de reproducciones, donde estos niños de 6 años, 7 años, 8 años, fruto de que sus papás generosamente les regalan un celular o una tablet, empiezan a ser ideologizados sin darse cuenta, terminando con su cerebro y su corazón secuestrado por la ideología de género. Es para realmente poner los pelos de punta de esta situación que el mundo, porque aquí no creo que podemos decir que solamente ocurre en el mundo occidental, está ocurriendo en Asia, está ocurriendo en todas partes, Samuel. Yo quisiera que entonces tú nos dijeras qué puede hacer una familia. Hoy tenemos a muchos papás, muchas mamás que seguramente están con los pelos de punta, o abuelitos. ¿Qué puede hacer hoy día una familia católica? ¿Qué pueden hacer para como cuando uno tiene que ponerse una vacuna, por decirlo así, para no contraer una enfermedad? ¿Tú qué recomendaciones darías, Samuel, a una familia católica para poder defender, contraatacar o por lo menos no dejarse infectar por todas estas corrientes demoníacas? ¿Cuál sería tu consejo, Samuel? Bueno, lo primero es la formación. Lo difícil de este tema es que necesita que nos formemos un poco más de lo que estábamos acostumbrados. Saber cuál es la enfermedad, claro. Sí, tenemos una página que se llama Movimiento de Católicos Solidaridad en Facebook, que va a ser una plataforma integral para la defensa de la familia. Vamos a lanzar esa plataforma este fin de semana en una ciudad que se llama Manizales, para que las personas estén permanentemente informadas, sepan de casuística, cosas que están ocurriendo, y de la mano de esa información hablen con sus hijos, díganle, aló. Sí, te escuchamos, Samuel, sigues con nosotros, díganles en sus términos de padres lo que está ocurriendo, adviértanles, porque si ustedes no forman en estos temas a sus hijos en las casas, los va a formar la extrema izquierda en los colegios, en las redes sociales y en las universidades. Adviértanles lo que está pasando, cuéntenles en sus términos de padres. Cuando digo en sus términos de padres, ¿qué significa? Que la izquierda además es bastante odiosa, entonces cuando ideologizan a los niños, es un tema como un látigo, ¿no? Como una cosa bastante fuerte. Nuestros niños inocentes reciben un discurso bastante pesado. Ustedes como padres, con todo el amor del mundo, pueden explicarles el fenómeno a los niños, decirles que estas cosas no están bien. También hemos tenido la gracia de encontrarnos muchos jovencitos, muy jovencitos por las redes sociales y en las conferencias, que están completamente advertidos del fenómeno, entonces están preparados. Sobre todo quienes caen en esto, tanto padres como hijos, son personas
incautas, que no están preparadas, que desconocen. Quiero contarle a propósito que en la Feria del Libro, por el contrario, se presentó un libro escrito por dos youtubers que son lesbianas y son pares. No digo pareja porque pareja es hombre, mujer, pares, como cuando uno lanza los dedos, ¿no? Los dados, un par de 12, un par de 6, o sea, son dos de lo mismo. Entonces este par de lesbianas, muy famosas, son colombianas, pero fueron contratadas por Disney hace muy poco para un programa de televisión. Sacaron un libro cuyo título no me acuerdo exactamente, pero es algo parecido a Si es contigo, sí, que es un libro que narra su relación. Y padres incautos llevaron a sus hijos de 12 años, 13 años, 14 años, a la presentación de este libro, y había lo encuentran en mi página de Facebook, una madre de familia que decía: lo más lindo de traer aquí a mi niña es que aprendan valores, aprendan cosas buenas, cuando lo que está es infectando a su hija tal vez para inocularle el problemita para toda su vida de la ideología de género. Samuel, mira, me queda un minutito. Yo quisiera que repitieras la página donde los padres pueden hacer contacto y tener toda esta información, porque les estás dando un arma valiosísima. ¿Dónde pueden hacer contacto entonces con tu material, Samuel? Bueno, existen dos páginas en Facebook, una que se llama en este momento Movimiento de Católicos Solidaridad. Repítelo, Movimiento de Católicos Solidaridad. Sí, y la mía personal, que la encuentran en el buscador de Facebook como @samuelangel.tv, @samuelangel.tv en el buscador de Facebook. Y yo tengo esa es la página. Sí, sigue. Un canal personal de YouTube donde tenemos pues todos los programas también en EWTN, en Cara a Cara, y con el curso obviamente de ustedes y todos los demás programas en los que participo, que se llama numeral Samuel Ángel o hashtag Samuel Ángel en YouTube, con lo cual van a estar permanentemente informados, y en las páginas de Facebook pues nos pueden contactar para cualquier caso que requieran, o inclusive si quieren el libro, que como les comento se lanzará en una gira nacional en el mes de agosto. Perfecto, Samuel. Bueno, Samuel, pues te agradezco infinito. Tú no tienes idea el bien que hace el que nos hayas podido hacer este trágico, llamémoslo así, pero importantísimo bosquejo de esta corriente, estas corrientes que están infectando a la humanidad, y que tenemos que no solamente defendernos, sino incluso contraatacarlos, y el contraataque es con la verdad. Hablar la verdad en nuestra casa, hablar la verdad a nuestros hijos, hablar la verdad a nuestros vecinos sobre lo que es la verdad con letras mayores. No te digo adiós, Samuel, porque quiero en un futuro no lejano volverte a tener, porque creo que este es un tema que tenemos que volverlo a traer a la palestra, para que nadie diga yo no supe. Y te ofrezco que no muy lejano también estará el día en que haremos un programa sobre nuestra fe en vivo, teniéndote a ti como invitado. Así que, Samuel, te digo nuevamente muchísimas gracias, y no te digo adiós, sino hasta pronto, Samuel Ángel. A ustedes, si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaremos el próximo miércoles para seguir en sintonía. Hasta entonces, que Dios los bendiga.